En Informe Pastrán TV hoy abordaremos el escenario político electoral para las municipales, la amenaza de la NICAC impulsada desde Estados Unidos y el futuro socioeconómico del país con la dirigente social cristiana Azucena Ferrey. Bienvenidos. Esto es Informe Pastrán TV con Adolfo Pastrán Arancibia, entrevistando a los protagonistas del momento. Estimados televidentes, muy buenos días. Bienvenidos al programa de hoy, este día martes 2 de mayo del año 2017. Sean todas y todos bienvenidos al programa esta mañana, después de haber celebrado ayer el Día Internacional de los Trabajadores. Antes, un rápido repaso a las noticias más importantes de las últimas horas. El gobierno, el presidente de la República, Daniel Ortega, ha anunciado en la celebración del Día Internacional de los Trabajadores, el 1 de mayo, que su gobierno no solamente va a garantizar la seguridad social al tiempo de ratificar los compromisos sociales de su administración, y anunció un plan masivo de construcción de viviendas con fondos estatales. Los anuncios los hizo durante un acto para conmemorar el Día Internacional de los Trabajadores y el 5º aniversario del fallecimiento del fundador del Frente Sandinista, Tomás Borges. Ratificó el presidente Ortega en ese discurso que se va a mantener la educación gratuita y universal, y anunció que nuevas empresas de zona franca van a hacer inversiones millonarias en el país y que se va a generar un poco más de empleo. Además, se anunció por parte de la vicepresidenta de la República, Rosario Murillo, que las alcaldías del país ya están preparando los planes para el siguiente quinquenio y que los van a anunciar en los próximos días. Esto también como parte de las proyecciones electorales del próximo mes de noviembre. En las noticias internacionales, Corea del Norte ha arremetido contra Seúl por introducir el THAAD en secreto como un gato callejero. El THAAD es el escudo antimisiles que Estados Unidos ha instalado en Seúl, en Corea del Sur, y que ha alcanzado, dijeron ya, la capacidad inicial pese a las protestas de China y de los residentes de la misma Corea del Sur que no quieren una confrontación con sus vecinos del norte. Los Estados Unidos ha puesto estos antimisiles y ha rodeado ya la península coreana de buques de guerra, portaaviones y además submarinos. Mientras tanto, el presidente Donald Trump ha sorprendido al mundo al declarar que para él sería un honor reunirse con el presidente norcoreano Kim Jong-un. Dijo el presidente Trump que lo cortés no quita lo valiente y que él estaría dispuesto bajo otras condiciones a reunirse con el líder norcoreano. Dijo que si fuese apropiado me reuniría con él, lo haría absolutamente, sería un honor hacerlo. Esto algunos lo han interpretado como un mensaje del presidente norteamericano para distraer la atención de los norcoreanos. En la política, como dicen que hasta los ríos se regresan y que no hay muertos políticos, Tony Blair, el ex primer ministro de Inglaterra, ha anunciado su regreso a la política, dice, debido al Brexit. Blair, que ya tiene 63 años, dijo que le preocupa especialmente el plan de gobierno de la primera ministra Theresa May de abandonar el mercado común europeo, y él cree que Inglaterra debe volver a ser parte integrante de la Unión Europea. Esta mañana se va a realizar la reunión de cancilleres de la CELAC en San Salvador, El Salvador, para buscar una solución a la situación de Venezuela. Recuerden que Venezuela acaba de salirse de la OEA. La canciller de ese país, Delcy Rodríguez, arribó a El Salvador. No todos los cancilleres van a estar. Algunos decidieron enviar representantes, aduciendo que sus agendas están ocupadas, pero veremos lo que resuelva la CELAC el día de hoy. Y el presidente Nicolás Maduro en Venezuela ha convocado a una asamblea constituyente en Venezuela el día de ayer. Lo anunció en plaza pública en la celebración del Día Internacional de los Trabajadores, y luego en un mensaje en cadena nacional, el mandatario venezolano dice que para superar el golpe de Estado que le quiere dar la oposición y las presiones de la OEA y los Estados Unidos, va a convocar, o ya convocó ayer, a una Asamblea Nacional Constituyente para darle un nuevo giro a toda la constitución y la política venezolana.
por supuesto que la oposición está en contra de esa decisión del presidente Maduro. Haremos una pausa comercial y al regresar conversaremos de este y otros temas de Nicaragua con la dirigente social cristiana Azucena Ferrey. No se vayan, ya regresamos. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Informe Pastrán, el medio digital pionero que prefieren los tomadores de decisiones. Un boletín diario sobre la vida política, económica e institucional de Nicaragua, informando de forma equilibrada, balanceada y transparente. El medio digital líder por su profesionalismo, por el derecho de informar y ser informado. Informe Pastrán, donde todas las voces se escuchan. Anúnciese aquí. Suscríbase ahora. Los nicaragüenses queremos progresar en democracia. Juntos podemos construir una Nicaragua con oportunidades para todos. Vos podés hacer la diferencia. Adelante, ciudadanos. Abriendo caminos de libertad. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Estimados televidentes, gracias por estar en nuestra sintonía. Ahí tienen el número de WhatsApp para los que quieran comunicarse con nosotros esta mañana, enviar mensajes, comentarios y preguntas para nuestra invitada, la licenciada Azucena Ferrey, a quien le doy la más cordial bienvenida. Un gusto de verla de nuevo. ¿Qué tal de vacaciones de 1 de mayo? Vacaciones, está muy bueno ese nombre. ¿Qué te diría yo? Tranquila. Una salida haciendo turismo interno. Me encantó León Viejo, no había tenido la oportunidad de visitarlo. Acaba de cumplir 50 años de haberse descubierto las ruinas. Sí, en las ruinas hace falta muchas cosas, ¿verdad? Todavía, pero es un atractivo que creo que si se sigue con la inversión que está ahí programada, tanto por el gobierno como por el sector privado, creo que realmente va a ser un atractivo fundamental por la historia y porque uno realmente vive ahí la historia de Nicaragua con la fundación de la ciudad de León. Cuando uno está ahí haciendo el recorrido y el guía le dice, las calles eran así, aquí era la casa del gobernador. Aquí era la catedral, aquí el monumento a los indígenas que padecían la tortura de ser muertos por las mordeduras de los perros.
las cárceles que tenían. Uno realmente siente que vivís ahí, te apropias de tus raíces, de tu historia. Creo que debería de haber una visita obligada de todos los estudiantes de Nicaragua a ese lugar. Sí, y además los conflictos que se vivieron entre los mismos españoles después. Claro, claro. Y ahí donde viene esta sangre nicaragüense tan agitada que tenemos nosotros. O panderetera, ¿verdad? Porque aquí todo es de como el Alka-Seltzer, espuma y luego se disuelve. Entonces ese sonar de panderetas que nos lleva por ahí, ese grito de viva la Pepa, no nos ha permitido adentrarnos en la seriedad de construir o de presentar un programa de nación. Se menciona cada proceso electoral, pero no ha habido la oportunidad de crearlo, de presentarlo y de que la población lo compre para que los nuevos gobernantes puedan ponerlo en práctica. A propósito de procesos electorales, el próximo día 5 se cumplirán 6 meses antes de las elecciones del próximo 5 de noviembre. Algunos esperan de que ese día el Consejo Supremo Electoral haga anuncios importantes, no solamente porque esta es una semana clave para los partidos que han estado pidiendo personería jurídica, sino también para el próximo proceso electoral. Ustedes como socialcristianos habían estado organizándose, creo, para la personería jurídica. ¿Qué pasó con eso? ¿En qué estado está el partido en este momento? Nosotros aún no hemos terminado de llenar los requisitos necesarios porque hay que hablarlo con toda franqueza, ¿verdad? Sin embargo, nosotros nos sentimos maltratados porque la personería jurídica nuestra nos fue arrebatada desde el punto de vista nuestro injustamente. Incluso en el momento que eso se planteaba, nosotros hicimos ver que la ley permitía una suspensión por 2 años a causa de una actividad de uno de los militantes. En este caso el militante era el más importante, que era el presidente y diputado en el partido. Pero bueno, se nos aplicó el peso de la ley, que lo sentimos injusto, y nosotros siempre hemos dicho que tenemos el derecho de reclamar la devolución de la personería jurídica. Sin embargo, para que no haya ninguna discrecionalidad con nosotros o preferencia hacia la democracia cristiana, hemos venido llenando los requisitos y estamos por terminar la presentación de eso. No creo que podamos hacerlo antes de la convocatoria del proceso electoral, pero realmente este proceso debería de convocar a todos aquellos que quieran participar, ¿verdad? La personería jurídica, nosotros en los años 90 llegamos sin personería jurídica la mayor parte de los 14 partidos de la UNO, y lo primero que hicimos en la Asamblea Nacional fue otorgársela a aquellas organizaciones políticas que tenían un representante dentro de la Asamblea. En este caso, nosotros creemos que la apertura debe de ser extraordinaria, diría yo, ¿verdad? Un gesto de reconocimiento a las organizaciones políticas que vienen trabajando en la presentación de requisitos para alcanzar la personería jurídica y devolvérsela a aquellos que sienten que tienen derecho a estarla reclamando. Pero que se le regrese a los partidos que estén organizados de acuerdo a la ley electoral. Claro, ¿verdad? Porque, bueno, y ahí sí es que toda partida de nacimiento te la da la legitimidad de la demanda. Entonces yo creo que si vos estás llenando todos los requisitos o los has llenado anteriormente, deberían de entregarte tu personería jurídica, sin mucho requisito. Entonces usted no está en oposición que Ciudadanos por la Libertad, el partido del reverendo Cerrato, el Movimiento de Unidad con la Dignidad no sé cuánto y otros puedan participar del próximo proceso electoral. En absoluto, los demócratas cristianos, uno de los principios fundamentales es el pluralismo. Dentro de todo el espectro que abarca el pluralismo político. Y en el 96, recordado, aquí participaron ¿cuántos partidos? Si aquella papeleta partidos. Era como una sábana, ¿verdad? 24 partidos. 24 partidos. Ahí estaba mi amiga, la Miriam Argüello, creo que iba de candidata en ese momento. Partido de Acción Nacional Conservadora. Sí, sí. Esa lideresa que uno no la puede olvidar ni dejar de mencionar cada vez que uno tenga que hacerle un reconocimiento a su participación política. Entonces, pero la población tomó la decisión, votó por un candidato que ellos escogieron. Así que yo no veo por qué tenerle temor
a una cantidad de participantes, número de participantes. El pueblo de Nicaragua nunca ha sido tonto, ¿verdad? Saben perfectamente lo que les conviene y qué es lo que les da la estabilidad que se necesita para continuar alcanzando el desarrollo que queremos como país. A propósito que usted dice, el pueblo de Nicaragua no es tonto. Aquí algunos sectores, incluso hasta religiosos, dicen, el pueblo de Nicaragua está dormido, tiene la conciencia dormida. Otros dicen, es que el pueblo de Nicaragua está endulzado por promesas del gobierno. ¿Cómo ve usted que recorre Nicaragua al pueblo de Nicaragua, a los nicaragüenses? Yo lo veo un pueblo consciente. Así, simplemente te dice que deberían de haber más oportunidades para llenar las expectativas que tienen en el ámbito laboral. La mejoría de la economía del hogar es una demanda, diría yo, horizontal. A pesar de que hay un desarrollo económico que uno lo siente, lo ve en las construcciones, en las creaciones de reparto, en la cantidad de centros comerciales, uno quisiera ver también industria, quisiera ver más fábricas para la creación de empleo. Quisiéramos ver el abaratamiento de la energía eléctrica para que todos los negocios, desde el pequeñísimo hasta el más grande, tengan una mejor captación de recursos para mejoría de los trabajadores. Pero bueno, en otras cosas también la población dice, bueno, es que aquí no tenemos más alternativa. Aquí hemos tenido gobierno de otros signos ideológicos y las necesidades nuestras se vinieron a resolver en este momento. La gente hace reconocimiento, más que las organizaciones políticas. Y uno no puede negar la cantidad de casas ahora en comarcas muy alejadas de la capital que gozan de la energía eléctrica. Vos ves al campesino en su caballo o arriando el ganado. Casualmente, el día que estuve en las ruinas de León, se introdujo unas vaquitas y venía la persona que la estaba arriando en bicicleta y venía con su gran audífono del celular. Exacto, ¿verdad? Entonces vos no podés negar que hemos tenido la oportunidad de ir ampliando los beneficios del progreso y del desarrollo tecnológico que en el mundo existe. Políticamente hay un gran déficit. Y la gente lo nota porque te dice, bueno, pero ¿a quién seguimos? Y eso es una de las cosas que yo siempre le señalo a mis amigos de la oposición, porque aunque yo esté dentro de la democracia cristiana y una alianza, yo no concibo perder amistades por discusiones o por opiniones diversas en política. Más bien las cultivo, porque eso a mí me enriquece, me da mayor conocimiento. Entonces conversaba y les decía, ok, ustedes parten del hecho, del 100% no le hacen la mínima rebaja, pero en esas ventas de garaje que te ponen el 99.5%, ¿verdad? Ni eso le conceden al gobierno. Te dicen, es totalmente culpable. Nadie quiere asumir el 5% de responsabilidad o el 0.05% de responsabilidad. Y eso es muy bonito. Bueno, Nicaragua ni es negra ni Nicaragua totalmente blanca. Hay sus matices, ¿no? Claro, así es. Entonces, si vos has permitido que en la Asamblea se apruebe una ley que ahora se demanda derogar, hombre, yo no vi a ninguna organización política expulsar de su fila por haber hecho eso en la Asamblea Nacional, haber aprobado una ley que ahora todos queremos que se derogue. Yo creo que desde el presidente quiere revertir eso, porque le está haciendo demasiado ruido. Y yo tengo que reconocer la capacidad y la habilidad política de Daniel Ortega, ¿verdad? Pero lo que pasa es que no presentamos mecanismos. Y esto me conlleva a la época en que todos decíamos en Nicaragua, Somoza se tiene que ir. La OEA estaba de acuerdo con nosotros, la presión militar estaba de acuerdo con esa necesidad. Es más, la hacía más fuerte la necesidad de que Somoza saliera del país. Pero al fin a alguien se le encendió el bombillo y le dijo, mira, yo te recibo en mi casa. Y le diste una vía de salida, una vía de salida que después se le cierra por la actitud de Urcullo Maliaño, pero le respondió otro. Entonces yo pienso que la oposición en Nicaragua tiene también que ofrecer vías de salida. Y los hemos tenido experiencia suficiente. La guerra civil que vivimos los nicaragüenses en los 80
nos dejó huellas que deberíamos de volver a reproducir para poder mantener la armonía y la convivencia que necesitamos. Tengo un mensaje de un televidente en este momento, dice: buenos días, saludos, creemos en la democracia, creo que la señora tiene razón, somos un movimiento independiente democrático, PADIN, somos de mercados y queremos participar como todos tienen derecho, pero parece que hay miedo de dar la participación. Saludos. Qué bien, que haya un movimiento de la sociedad civil que se organice, que nos digan cuáles son, ¿verdad?, todas las expectativas que ellos tienen para que la población pueda también crear opinión, porque muchas veces la falta de opinión de la población no le ayuda a las organizaciones políticas. Yo no sé qué se ha dado últimamente en el ámbito, pero hay una coincidencia tremenda. Hay series de televisión inglesas, gringas, y ahora estoy viendo una coreana que se llama El Presidente. Me ha encantado, primero porque estoy viendo mucha cultura de los amigos coreanos. Te hablan de la destrucción de los partidos políticos, te demuestran al rojo vivo, como por ejemplo en esa serie inglesa de La Casa de Naipes, que también la reprodujo los Estados Unidos, de la corrupción, de cómo el fin justifica los medios cada 5 minutos, ¿verdad? Pero ayer que estaba viendo la coreana, uno de los candidatos dijo una frase que realmente a uno aunque sea en esa pantalla chica, te obliga a pensar y a reflexionar. Las elecciones convierten a los políticos en monstruos. Yo he estudiado tanto, he hecho tales cosas, pero nunca me hubiese querido ver en lo que voy a hacer. Y lo hace para poder ganar una serie de votos en un determinado municipio, a pesar de la conciencia que tiene, de que su ética, de que sus principios no le deberían de permitir. Todo eso se ha venido reflejando en la falta de credibilidad en el actuar político en Nicaragua. El único que ha salido de la defensa es el Papa Francisco, que dice que la política es el mecanismo de implementar la caridad de una forma directa siempre y cuando sea dirigido hacia el bien común. Pero de ahí no hay voces que defiendan a los partidos políticos, ni los mismos partidarios defienden los partidos políticos. Usted hablaba de los partidos que tienen mucho que ofrecer. De cara a las próximas elecciones municipales, bueno, aquí vamos a tener, si es que el Consejo le permite la personería jurídica a Ciudadanos por la Libertad y el Partido de Restauración Democrática, ahí tiene vamos a tener como 6, 7 partidos o 7 alternativas políticas. La oposición va desunida nuevamente a las próximas elecciones. Que vaya desunido, yo creo que el fenómeno de los años del 89 al 90 difícilmente se va a volver a reproducir en Nicaragua. No es imposible, pero para mí volvemos a partir del hecho de que no hay una propuesta que unifique, no, aunque sea momentáneamente como se vio en la UNO, porque la unidad de la UNO fue efímera, porque también fue algún día en la historia boicoteada desde adentro mismo de la UNO, porque una vez que vos lográs parte de tu objetivo, lógicamente volvés a recuperar tu identidad. Una de las cosas que ayudó a la unidad de la UNO fue no pleito por casillas, y yo no oigo ninguna propuesta de reforma a la ley electoral que vuelva a restablecer ese artículo, que la alianza lleve su propio nombre y que puedan aglutinarse todas las organizaciones políticas que quieran. Entonces eso te da la ventaja de no pelear por casilla, de no pelear porque la bandera del partido que sea, o que la UDC o la Democracia Cristiana o el PSC quieran ser los únicos que encabecen, porque esos son los dueños de la casilla. Eso creo yo que ha sido una falta de visión, de estudio y análisis de la historia, para poder exigir una reforma a la ley electoral en ese sentido. La alianza es la alianza y debería de aglutinar a todos bajo ese nombre. Tengo 2 mensajes de televidentes. Uno dice: buenos días, reporto sintonía desde Juigalpa, atentamente Ricardo Pedrosa. Y dice:
A la gente no nos tienen dormidas, nos tienen complacidas, por eso no vemos el por qué no respaldar a quien nos tenga bien gubernamentalmente. Gracias, Ricardo. Y tengo otro mensaje. Dice, buenos días, qué lástima que en su programa solo esté hoy martes a agentes pro gobierno. Y esta señora me hubiese gustado que estuviera a la par de doña Orinea de Guzmapa sobre la situación en la extrema pobreza. Por favor, no me censuren, dice este televidente. Bueno, ahí estamos leyendo su comentario. No, pero la extrema pobreza no solo está, yo eso es lo que estoy tocando, eso es lo que he mencionado, porque el que yo esté en una alianza, es decir, una alianza es casi como una familia, un matrimonio, yo no puedo dejar de reconocer cuáles son las debilidades de mis aliados. Yo mencionaba que la situación económica, aunque veamos centros comerciales, aunque veamos parques muy bonitos, en el seno del hogar, el poder alcanzar la canasta básica, no una canasta básica que me quiten productos, no, yo necesito una canasta básica que realmente cubra las necesidades de toda mi familia. Vestuario, salud, educación, diversión, además de la alimentación, que pueda pagar la luz, que si en este calor necesito encender un abanico, por favor, que el recibo no me llegue con 6,000 pesos de más, que el agua no me asfixie, aunque no me llegue a la casa, pero el recibo viene de 3,000 y de 4,000 córdobas, eso yo lo reconozco y lo hago público. Pero el problema es otro. Nunca he podido ver yo, en el país vecino Costa Rica, cuando los productores le suben el precio al pan, la gente decide no consumir pan. Yo nunca he podido ver en Nicaragua que la gente diga, el transportista me trata mal, ahora no usamos el transporte. Cuando hay grandes manifestaciones del partido de gobierno, yo veo a la gente caminar. Entonces me pregunto, si se hace por esto, ¿cómo no lo voy a poder hacer para reivindicar un derecho? Por ejemplo, el alza en el transporte cuando comenzó la Semana Santa. Ajá, eso es indebido. Bueno, lo autorizó el MTI. Pero es indebido. Pero si la gente no estaba conforme. Usaron de todas formas, pero eso no es nada el alza de transporte. Ve todos los días los buses a Carazo. Ve todos los días el transporte urbano en Managua, sin más que sardinas. Si en una lata de sardinas van desahogadas las sardinas, para como yo veo a los pasajeros. La gente no protesta, es donde la gente de la oposición dice, es que los nicas están dormidos o tienen miedo. No, no están dormidos, somos conformistas, ¿verdad? Ah, es que si este bus no pasa, ¿cómo me voy a tardar yo media hora más para llegar a mi casa? Entonces, y si puedo empujar, empujo. Y si me puedo aprovechar dentro del empujón, me aprovecho. Y entonces ahí vienen los robos, y vienen los abusos, y los toqueos, ¿verdad? Y los acosos sexuales, y un montón de cosas que se den en los buses. ¿Por qué nadie le va a poder apagar el radio al busero que lo lleva a todo volumen? O decirle, espérate, no vayas aventajando. ¿O por qué no gritar todos, nos vas a matar? O no me digan a mí que entonces, es culpa del gobierno porque si gritamos nos corren. Es ahí también donde la gente pierde credibilidad, porque hay cosas que no las haces porque tu autoestima está por debajo del suelo. El nicaragüense para mí necesita recuperar su autoestima. Y eso me conlleva al sistema de educación, que ojalá sea revertido en muchas de las cosas que se están dando en educación. Una de las cosas que necesitamos, yo recuerdo que antes de los años 80, la Asociación de Padres de Familia en Nicaragua era todo un poder. Le golpeaba la mesa al ministro de Educación. Y aquí los padres de familia realmente sabían qué era lo que tenías en la escuela y qué era lo que no debías de tener en la escuela. Y no era solamente en el ámbito privado, era en el ámbito público también. Y ese compromiso de padres de familia se ha venido perdiendo. Yo creo que tenemos que ir rebuscando, revivir valores y principios en cada uno de nosotros. Tengo un mensaje de un televidente antes de irnos a la pausa comercial. Dice, excelente, súper programa el de la mañana de hoy. Muchas gracias al televidente. Haremos una pausa comercial y al regresar queremos hablar con Azucena Ferrey sobre la iniciativa de ley NICAAC que congresistas de los Estados Unidos quieren imponerle a Nicaragua. Ya volvemos, no se vayan. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia.
Informe Pastrán, el medio digital pionero que prefieren los tomadores de decisiones. Un boletín diario sobre la vida política, económica e institucional de Nicaragua, informando de forma equilibrada, balanceada y transparente. El medio digital líder por su profesionalismo, por el derecho de informar y ser informado. Informe Pastrán, donde todas las voces se escuchan. Anúnciese aquí. Suscríbase ahora. TV, ejerciendo el cuarto poder. Estimados televidentes, gracias por acompañarnos esta mañana con su sintonía. Ahí tienen el número de WhatsApp para los que quieran enviar sus mensajes, comentarios esta mañana. A los que nos están llamando por teléfono a este número, no podemos sacar llamadas al aire. Envíenos sus mensajes de texto. Hablemos de la NICAAC. En abril, o a inicios de abril, la congresista Eliana Ross, que dicho sea de paso, anunció el fin de semana en una entrevista con el Miami Herald que no se va a postular para el próximo periodo. No es que ya se fue del Congreso, es que no se va a postular a otro próximo periodo para reelegirse. Introdujo la iniciativa de ley NICAAC en el Congreso y a finales casi de este mes de abril lo hizo el senador Ted Cruz, también republicano, en el Senado. Es decir, hay una intención de acelerar este proceso de ley en estos poderes del Estado norteamericano para aplicarlo al caso de Nicaragua, sancionar al gobierno de Nicaragua y, ya dicho sea de paso, a todos los nicaragüenses. ¿Qué opinión le merece esta iniciativa de ley? Desgraciadamente en Nicaragua siempre hemos tenido una espada de Damocles sobre las actuaciones. Antes existía sobre el tema de la devolución de propiedades, ¿verdad? Y se aplicaba el waiver y te condicionaban también y se perdió dinero, se perdió mucho dinero. Creo que se iba a hacer una carretera, ¿no? Con la cuenta reto del milenio. Eso fue en el 2008 que la cuenta reto del milenio se suspendió, ¿verdad? Entonces siempre hemos tenido algo. En los años 90 era el famoso acuerdo del Fondo Monetario que nos venía midiendo las costillas, nos tenía como venadito entre tu huerta por todas las situaciones que habíamos vivido. No hemos logrado esa independencia los nicaragüenses, como tampoco hemos dejado la costumbre de ir a buscar quien venga a resolvernos los problemas. Aquí Walker no vino como Cristóbal Colón, que descubrió Nicaragua, no. Aquí descubrieron a Walker y lo vinieron a enganchar. Pero ahora nadie quiere asumir esa responsabilidad, ¿verdad? Bueno, los conservadores se tiraban la pelota a los liberales y los liberales a los conservadores. Así es. ¿Por qué? Porque en eso sí estoy de acuerdo con la frase de Sandino, una bola de iguales, ¿verdad? La frase de Sandino famosa sobre los conservadores y los liberales. Pero bueno, ahora tenemos este problema. He oído ahí a un funcionario de gobierno que en otra época representó y era un ícono de la lucha contra Somoza y contra la represión que hubo en los años 80, a Eden Pastora, cometer el grave error de estar señalando, porque él lo sabe muy bien, él era persona que iba y conocía las gavetas del Congreso
y se relacionaba con gente del Senado y obtuvo apoyo. Y sabe perfectamente que las influencias ahí no se dan como, ¿verdad?, como se le quiere poner a estos ciudadanos nicaragüenses que fueron y entonces le lavaron el cerebro a la congresista Ron Lehtinen o a Ted Cruz o al que haya sido. No, son cosas que de repente el gobierno de los Estados Unidos se acuerda, mira, en ese país no se está cumpliendo estas cosas que debemos de tener como íconos de la democracia, entonces ahora vamos a ir buscando por este lado, vamos a defender la democracia. Y una vez que supuestamente se alcanza la democracia, los primeros en salir por el portón más cercano son los miembros del gobierno norteamericano y sus agencias que podrían ayudar al desarrollo del país. Y lo tenemos como ejemplo en varios países, ¿verdad? Solo quiero hacer una anotación. En los años 1992, si mal no recuerdo, los Estados Unidos presionó y suspendió la ayuda al gobierno, doña Violeta. Claro, así es. También. Sí. Presionándola porque quería cambio más rápido de Nicaragua. Sí. Creo que fue en la época en que el presidente Bolaños pedía hasta la intervención de los cascos azules. También. Entonces, aquí, esa ha sido la historia, pero vuelvo a mi porcentaje. Y de veras que me voy a aprender la canción El Porcentaje, ¿verdad? Porque no queremos darle ni un mínimo de porcentaje de responsabilidad a la situación en Nicaragua. ¿Cuál es la alternativa que los organismos, los partidos políticos, la gente de oposición está planteando para encontrar un acercamiento con el gobierno? Vuelvo a repetirte, Adolfo, en Nicaragua siempre hemos tenido magníficas experiencias. Aquí siempre han habido operadores políticos que te acercan, al que vos te acercás y le decís, mira hermano, vos crees que podríamos hacer tales y tales cosas para bajar las tensiones, pero eso no se está dando ahorita. Aquí se le tiene temor al diálogo, se le tiene temor a alcanzar un acuerdo, se le tiene horror a hacer un planteamiento. Entonces, ¿qué te dice la oposición? Pero es que la Iglesia Católica le hizo un planteamiento al gobierno y el gobierno se abanicó con la Iglesia Católica. Esa es la Iglesia Católica. Y según tengo entendido yo, han habido otro tipo de acuerdos con ellos, ¿verdad? Y a veces lo reconocen públicamente y otros no lo reconocen y están en su derecho, pero la Iglesia Católica no es un partido político. La Iglesia Católica no dice la Constitución que es el mecanismo para llegar al poder. Dice que son los partidos políticos los que son el mecanismo para llegar al poder, los que son los interlocutores entre el gobierno y la población amplia, no particular, la amplitud de la población. Eso no se está dando en Nicaragua. No se está presentando ninguna posibilidad. Mire, presidente, usted dice que va a construir 100,000 viviendas. ¿Cómo vamos a accesar a esas viviendas? Me va a poner siempre el secretario político que me va a pedir la carta aval y entonces de ahí no pasé. O me va a ayudar a que el salario y los intereses... No hay ningún planteamiento. Entonces yo creo que nos hace falta en Nicaragua asumir la responsabilidad de decir, bueno, aquí estamos en esta disposición, este es el planteamiento nuestro, está sujeto a todas las observaciones y a todas, sin ninguna, ¿cómo se llama?, condicionamiento de inicio, ¿no? Lo que pasa es que a los partidos de oposición les cuesta entre ellos ponerse primero de acuerdo, porque unos jalan por un camino y otros jalan por otro camino, si no, no estarían tan atomizados. Eso es un problema serio y entonces cuando el gobierno te dice con quién hablo, tiene razón. Y entonces se le vienen todas las banderías a la empresa privada, porque son los únicos que te ponen 5 cámaras diciendo lo mismo, aunque por dentro estén en desacuerdo. Y si vos hablas con empresarios que no son los del top, pero que son aspirantes a clase alta dentro de la empresa y a clase media, te dicen que los que están en el top son los más beneficiados que ellos. Vos podés ir a hablar con los empresarios y te lo dicen. Entonces no están en un total acuerdo, pero no han roto su representación, se han mantenido unidos y el gobierno puede, a través de una cabeza visible, hacer concesiones. Una de las componentes de esta ley extranjera, NICAAC, dice que quieren una especie de waiver, condicionarle al gobierno de Nicaragua que investigue la corrupción. ¿Qué opinan ustedes? No, yo lo he dicho públicamente y lo voy a volver a repetir. Yo quiero que ese condicionamiento sea retroactivo,
que empecemos desde las leyes de la piñata en los 90, porque la corrupción ha venido a destruir el desarrollo del país. Eso es como un genocidio en el ámbito de la corrupción, que se ha venido a hacer horizontal. Aquí la corrupción es lo más normal. El sastre, la costurera, la vendedora del mercado, el de la pulpería, todos nos damos vuelta entre nosotros mismos si podemos, ¿verdad? Entonces yo quiero que eso sea retroactivo. Aquí hay gente con la capacidad absoluta de poder hipotecar propiedades que se adjudicaron indebidamente y pagarlas. Nunca es tarde para poder limpiar la herencia de una familia, nunca es tarde, y para poder reconocerle al Estado la devolución que derecho tiene de recibir el Estado por esas propiedades. Yo no le tendría temor a eso. Y la vez pasada yo dije, bueno, deberíamos de empezar a hacer una lista con los que supuestamente son justos en Nicaragua. Llegaremos a 5 justos. Será como en Sodoma y Gomorra. Usted dice que si se llegara a aprobar esa ley con ese componente, aunque es una ley de otro país, se debería investigar desde los años 90 para acá. Bueno, después del triunfo de la UNO, en febrero del 90, fue que en la Asamblea Nacional se aprobaron las leyes famosas de la piñata. Pero hay quienes se brincaron la ley y se la adjudicaron en cuanta amplitud quisieron adjudicársela. Y hay otras, y se debe de investigar eso. Oíme, Nicaragua ha pagado millones, ¿no era eso lo del waiver de la propiedad? Esa es una forma de dejar al pueblo de Nicaragua sin otro resarcimiento, al tener que pagar deudas ajenas de personas que tienen la capacidad para pagar. Yo recuerdo en los años 90, en la Asamblea Nacional, que fue una de las revueltas fuertes que hubo, cuando en la presidencia de la Asamblea de Alfredo César, yo estaba en la junta directiva de la directiva en esa asamblea, se quiso aprobar una ley sobre las propiedades y dejar libres de 100 metros de construcción hacia abajo. Pero todas aquellas 100.5 metros de construcción que las hipotecaran y pagaran. Y recuerdo que eso fue una cosa horrible, hasta la guerra de los cuñados se dio en esa época. Incluso salimos hasta con la policía, nos sacaron de la asamblea. ¿Te recordaste esa época? La guerra de los cuñados, usted se refiere a las diferencias que hubo entre Alfredo César y Antonio Lacayo, ¿verdad? El hombre fuerte del gobierno y en ese momento el hombre fuerte de lo que se llama el primer poder del Estado, que era la asamblea, porque queríamos aprobar esa ley y obligar a la gente a que asumiera la responsabilidad de pagar propiedades que iban, bueno, propiedades que están valoradas en más de $100 y pico mil dólares. Bueno, ¿verdad? Quiero decirle que muchos de los que están a favor de esa ley NICAAC, y sobre todo muchos de los que dicen hay que investigar la corrupción, se quedaron indebidamente con propiedades en los años 80 y todavía al día de hoy no han rendido cuenta. Ah, bueno, pues entonces a lo mejor y me apedrean porque estoy pidiendo la retroactividad de la aplicación de la investigación de la corrupción. Y después hubo otros gobiernos también en donde hubo funcionarios que fueron señalados y nunca se investigó. Eso habría que investigarse. Pero es que la corrupción es corrupción. A menos de que vos me vengas y me digas, mira, vamos a investigar la corrupción en las multas de la policía. Ah, eso ya es específico. Vamos a investigar la corrupción de la quiebra de los bancos. Eso es específico. Pero si me hablas de corrupción, es general. Y si me decís que la corrupción ha detenido el desarrollo y el progreso del país, yo tengo que ver hacia atrás. Me obligás a ver hacia atrás. ¿Por qué es que la corrupción me ha impedido el desarrollo del país? O el establecimiento de un régimen político que nos beneficie a todos. Si fuera así, entonces los que están a favor, en contra del gobierno, con esa ley NICAAC, no van a querer que los investiguen a ellos. Bueno, eso ya sería un problema que ellos tendrían que resolver y reconocer públicamente. O tener la gallardía de decir, ok, yo he vivido tantos años en esta casa, ahora le pido al banco hipotecarla y se la pago. Bueno, veremos quiénes salen ahí con el pecho descubierto diciendo que están dispuestos a devolver propiedades que se quedaron indebidamente en los años 80. Rápidamente, antes de irnos a la pausa, varios mensajes.
Estamos de acuerdo que no es correcto buscar o permitir intervención de otros países en el nuestro, pero ya me hago la pregunta de qué manera nosotros los nicaragüenses podemos cambiar la situación que vive en nuestro país. Dice, los políticos supuestamente son los que tienen el poder o reconocimiento para el diálogo. Otros mensajes rápidamente, dice, buen programa, lo estamos sintonizando de la capital de la revolución desde la ciudad de León. Muchas gracias por su sintonía. Y dice, lo felicito por su invitada de lujo que tiene. Buen día. Muchas gracias. Vamos a hacer una rápida pausa comercial y regresamos con la dirigente social cristiana Susana Fray. No se vayan. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Informe Pastrán, el medio digital pionero que prefieren los tomadores de decisiones. Un boletín diario sobre la vida política, económica e institucional de Nicaragua, informando de forma equilibrada, balanceada y transparente. El medio digital líder por su profesionalismo, por el derecho de informar y ser informado. Informe Pastrán, donde todas las voces se escuchan. Anúnciese aquí. Suscríbase ahora. Los nicaragüenses queremos progresar en democracia. Juntos podemos construir una Nicaragua con oportunidades para todos. Vos podés hacer la diferencia. Adelante, ciudadanos. Abriendo caminos de libertad. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Estimados televidentes, gracias por estar en nuestra sintonía. Hablemos ahora rápidamente de Venezuela. Ayer, en un mensaje a los venezolanos, el presidente Nicolás Maduro anunció la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, mientras que la oposición tiene ya 3 semanas, un mes de estar en permanentes manifestaciones callejeras. Quieren forzar al gobierno a que convoque a elecciones porque creen que con ir a las elecciones se va a solucionar pues todos los problemas socioeconómicos y políticos que tiene ese país, esa gran nación. Ayer en ese mensaje el presidente Maduro revelaba que cuando fueron en un diálogo privado a República Dominicana a pedido de la oposición, ya estando en la mesa fue la oposición la que le pidió invitar a 3 expresidentes, que el gobierno cedió, después condicionaron a la UNASUR y después fue la oposición, dijo el presidente Maduro,
quien pidió que se invitara al Papa Francisco y al Vaticano a ser parte de estos diálogos. Fracasaron los diálogos, pero el gobierno insiste en llamar nuevamente. Ahora es la Asamblea Constituyente. Yo pregunto, con la experiencia que tenemos en Nicaragua, usted se acuerda en los años 80, la Comisión de Contadora, Manzanillo, los acuerdos de Esquipulas II, hasta que llegamos Zapuá a Zapuá y los acuerdos de Toncontín y otros, pero nosotros logramos la paz, se acabó la guerra. Los venezolanos, ¿en qué situación están? ¿Llegarán a un Zapuá? Deben de buscar cómo llegar a un Zapuá, es obligación, porque todavía, digamos, se habla de una guerra civil, pero todavía no hemos visto la situación que se vive en Nicaragua y ojalá no se dé, porque en Nicaragua aún hoy las familias están un tanto resentidas sentimentalmente con esa división que hubo en esos años. Yo pienso que la oposición y el gobierno en Venezuela tienen que buscar el camino adecuado. República Dominicana siempre ha sido un actor, en eso nos parecemos mucho también. Aquí en la época de Somoza estuvo República Dominicana con el almirante José Ramón Emilio Jiménez. Igual nos acompañó en las negociaciones de Zapuá y en las negociaciones de Esquipulas. Aunque en las negociaciones de Esquipulas, para ser honestos con el pueblo de Nicaragua, debemos de reconocer que una de las grandes ventajas fue que los acuerdos se dieron entre los presidentes de los países centroamericanos. Pusieron fuera manos los gringos en primer lugar, ¿verdad? Y en segundo lugar, el alto al fuego, tanto del EPS en ese entonces como de nosotros la resistencia. Y ellos se abocaron al compromiso de lograr un acuerdo. Y lógicamente, y siempre lo tengo, y lo tenemos que reconocer los nicaragüenses, la decisión política del presidente Ortega de acortar su periodo para llevar al proceso electoral. Pareciera que Maduro quisiera imitar al presidente Ortega, pero está en un momento equivocado, con una convocatoria a una constituyente. Porque ¿quién pondría las reglas para la elección de esa constituyente? Tiene que haber un acuerdo primero. Bueno, debe ser algo mejor, supongo, alguna forma de presión para la oposición venir sentate pero han habido a la mesa. Los presidentes estos que voluntariamente estaban llegando, de expresidentes de España, Rodríguez Zapatero de España, Leonel Fernández de República Dominicana y el Torrijos de Panamá. Torrijos de Panamá. Yo creo que esos podrían ser de nuevo, ¿verdad? Y si no los han convocado, convocarse oficiosamente, porque a veces hay necesidad de hacerlo. En Nicaragua también hubo quienes actuaron oficiosamente para poder llegar a ese acuerdo de Zapuá. Y hubo resultados, yo diría que extraordinarios. El problema es que el actuar político no estaba lo suficiente maduro ni capaz para poder